Toca el turno ahora a la lengua inglesa. Gregory Orr, poeta, crítico literario, profesor, editor, nació en Albany, Nueva York. Estudió en la Columbia University School of the Arts y cuenta con una obra ininterrumpida desde 1973. Ha recibido la Guggenheim Fellowship en poesía y 2 becas de la National Endowment for the Arts. En 2003 se le otorgó el Premio de Literatura por la Academia Americana de las Artes y las Letras y fue becario Rockefeller en el Instituto para el Estudio de la Cultura y la Violencia, donde trabajó en un estudio de la política y la dimensión social de la letra a principios de la poesía griega. Es autor de más de una decena de colecciones de poesía, entre ellas Burning the Empty Nest, We Must Make a Kingdom of It, Concerning the Book That Is the Body of the Beloved. Es autor de una autobiografía, La Bendición, que fue elegida por el editor semanal de Los Angeles Times como uno de los mejores libros de no ficción del año. Es profesor de inglés, editor de poesía. En breve se publicará y parte de este libro estará incluido en la antología que este festival, esta tercera versión del Festival de las Lenguas de América publicará el próximo año, How Beautiful the Beloved. Lo acompaña el relevante poeta José Vicente Anaya, que tiene también en coincidencia con Gregory Orr su aprecio por la literatura china, su aprecio por la edición y la promoción y difusión de poesía, por la traducción. Lo conozco desde hace mucho, no quiero ser muy regionalista, pero es un escritor chihuahuense y por lo tanto es un escritor de un enorme y altísimo nivel. Hemos pedido, traía 2 conjuntos poéticos extraordinarios, uno precisamente sobre Concerning the Book That Is the Body of the Beloved, pero tiene un poema muy relevante para los 40 años que estamos viviendo nosotros en México después de la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco en 1968. Va a leer entonces un poema que une episodios semejantes en Estados Unidos, en Tiananmen de Pekín y en Tlatelolco de México. Gregory Orr, thank you very much for coming with us. Y mi querido paisano José Vicente Anaya, por favor, gracias por estar con nosotros. Nothing and the incident in the streets. South Carolina State College, Orangeburg, South Carolina, 1968. Plaza de las Tres Culturas, 1968. Tiananmen Square, Beijing, 1989. Nothing forced those kids to go out there. Nothing made them insist on their foolish demands. Those kids believed in nothing. They respected nothing. You could see that by the way they behaved. Nothing mattered to them once they got excited. When we were young, nothing like this could have happened. We knew nothing was worth this much trouble. Nothing told them to go home before it was too late.
Nothing scolded them for the foolish children they were. Nothing warned them of the serious consequences. Nothing said, "This is not a carnival or a celebration, but a serious threat to the state." Nothing proceeded exactly according to the rules. The police arrived. They followed orders precisely. Nothing was left to chance. Nothing had been anticipated by our rulers down to the last numbered hair on the protesters' heads, down to the last sparrow's feather. Nothing took place that shouldn't have. Nothing went wrong. Nothing could have prepared us for what happened next. It could have, but it didn't. Nothing like it had been seen before, but not by us. We were surprised and shocked by all the blood. Nothing could have surprised us more. Nothing was seen of them again. Nothing was heard of them. Nothing was mentioned in the press. By dawn of the next day, the authorities had already scrubbed the streets, painted over the graffiti, and removed the posters. Nothing came of their demands. Their sacrifice changed nothing. Nothing was the same afterward. Nothing went on as usual. Nothing was different than it had ever been. It's easy enough after it's over to demand, "Why didn't you do something?" If you had been there, you would have seen nothing could have prevented it. Nothing could have stepped in and stopped it. Nothing had the power to halt it right there. So we waited for nothing. And nothing arrived in the nick of time. Nothing kept the bullets back. Nothing stood like a wall between the rifles and their human targets. Nothing saved them. Darkness of human hearts, only following orders, caught up in the moment's excitement. A small, necessary wrong for a higher cause. Are these excuses or explanations? They tell us nothing. Nothing is the key to this brutal mystery. Nothing can explain what happened here. Nothing has the power to get inside their motives, what drove them to do such things. Nothing will tell us how they justified to themselves the shed blood. Nothing has seen such shuffling of masks before, the mask of regret replacing the mask of rage. Nothing has seen such behavior since time began. Nothing will tell us how they sleep soundly at night, while others do not sleep at all, and others sleep forever. Nothing was further from the truth, not a lot further. Maybe the distance of those bodies laid end to end. The incident was nothing to speak of. Nothing we said could have changed it, so we said nothing. Nothing cries out from the clean streets as if they were still bright with blood. Nothing echoes like a confusion of shouts bouncing off the silent walls of buildings. Nothing will vindicate them. Nothing will make sure they are not forgotten. Nothing will be their voice.
Este es un poema estremecedor titulado Nada y lo que ocurrió en las calles, dedicado al South Carolina State College, Orangeburg, Carolina del Sur, 1968, Tlatelolco, Plaza de las Tres Culturas, México, 1968, Plaza de Tiananmen, Beijing, China, 1989. Conocemos el significado de estos lugares. Nada obligó a estos muchachos a exponerse. Nada los obligó a que insistieran en sus demandas insensatas. Esos muchachos no creían nada, no respetaban nada. Era evidente por la manera en que se comportaban. Ya estando entusiasmados, nada les importaba. Cuando fuimos jóvenes, nada como eso podría haber ocurrido. Sabíamos que nada justifica un conflicto semejante. Nada les dijo que se fueran a casa antes de que fuera demasiado tarde. Nada los amonestó porque fueran unos niños tontos. Nada les advirtió de las serias consecuencias. Nada dijo, esto no es un carnaval ni una celebración, sino una amenaza seria al Estado. Nada sucedió exactamente de acuerdo con las reglas. Llegó la policía, obedecieron órdenes con precisión. Nada se dejó al azar, nada se había anticipado por nuestros gobernantes hasta el último cabello numerado de las cabezas de los manifestantes, hasta la última pluma del gorrión. Nada ocurrió que no debiera. Nada estuvo mal. Nada nos pudo haber preparado para lo que después ocurrió. Podría haber sucedido, pero no fue así. Nada semejante se había visto nunca, al menos no por nosotros. Nos sorprendió y horrorizó tanta sangre. Nada nos podría haber sorprendido más. Nada de ellos se volvió a ver. Nada se supo de ellos. Nada se mencionó en la prensa. En la madrugada del día siguiente, las autoridades ya habían limpiado las calles, garabateado los grafitis y arrancado los carteles. Nada respondió a sus demandas. Su sacrificio no cambió nada. Nada siguió siendo igual después. Nada siguió como siempre. Nada fue diferente de como había sido. Es muy fácil, después de lo sucedido, exigir, ¿por qué no hiciste algo? Si hubieras estado ahí, habrías visto que nada podría haberlo evitado, nada podría haber intervenido para detenerlo, nada pudo tener la fuerza de frenar ahí mismo. Así es que esperamos para nada. Y no llegó nada justo a tiempo, nada detuvo las balas, nada se interpuso como un muro entre los rifles y los blancos humanos, nada los salvó. Oscuridad de los corazones humanos, solo obedeciendo órdenes, atrapados por momentos excitantes. Una pequeña, necesaria causa muy elevada que se equivoca. ¿Son excusas o explicaciones? Ellos no nos dicen nada. Nada es la clave de este misterio brutal. Nada puede explicar lo que aquí sucedió. Nada tiene la capacidad de compenetrarse con sus motivos, los que llevaron a que hicieran esas cosas. Nada nos dirá cómo ellos se justificaron al derramar la sangre. Nada ha visto antes esa combinación de máscaras, la máscara del arrepentimiento reemplazando a la máscara de la ira. Nada ha visto esta conducta desde el comienzo de los tiempos. Nada nos dirá
cómo duermen profundamente por la noche, mientras que otros no duermen en absoluto y otros duermen para siempre. Nada estuvo más lejos de la verdad, no mucho más lejos, quizás solo a la distancia de esos cuerpos alineados uno tras otro. No fue un suceso que mereciera comentario, nada que pudiéramos decir lo hubiera cambiado. Por eso no dijimos nada. Nada clama desde las calles limpias como si todavía brillaran con la sangre. Nada resuena como una confusión de gritos que brotan en los muros callados de los edificios. Nada los reivindicará. Nada nos asegurará por completo que no están olvidados. Nada será su voz. Gracias.